principio fuiste quien todo formó. Las tinieblas dispersaste, cielo abriste en forma de paloma descendiste. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria en mí descienda. Ven, lléname, haz estremecer tu gloria. Queremos ver. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria en mí descienda. Ven, lléname, haz estremecer tu gloria. Queremos ver. Tú, mi consolador, desde el principio fuiste quien todo formó. Las tinieblas dispersaste, cielo abriste en forma de paloma descendiste. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria en mí descienda. Ven, lléname, haz estremecer tu gloria. Queremos ver. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria en mí descienda. Ven, lléname, haz estremecer tu gloria. Queremos solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria en mí descienda. Ven, lléname, haz estremecer tu gloria. Queremos ver. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria en mí descienda. Ven, lléname, haz estremecer tu gloria. Queremos ver. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria en mí descienda. Lléname, Padre, queremos ser llenados de ti, Padre.
Solo te necesitamos a ti, Padre. Manifiéstate en este lugar, Señor. Gracias. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Si la adoras, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Gracias, Padre. Tú te mereces toda la gloria, Padre. Llénanos de ti, Padre. Queremos ser llenados de ti, Padre. Solo de ti, Padre, y nada más. Porque no hay nada en este mundo que nos sacia como tú nos sacias, Padre. No hay nada en este mundo que compara a tu amor, a tu poder, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros, Padre. Yo navegaré en el río de tu espíritu.
Es hermoso adorarte, Señor, como tu iglesia. Es hermoso exaltar tu nombre y sentir tu presencia. Que tú te mueves en medio nuestro, Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Adoramos tu nombre, Señor. Te exaltamos. Aleluya, Dios. Gracias. Nadie como tú, Señor. Estamos rodeados de tu presencia, Señor. Queremos ser inundados más y más porque tenemos hambre de ti, Señor. Sabemos que es tu presencia, Dios, la única, Señor, que puede saciar nuestro ser. El único que puede, Señor, romper nuestras cadenas. El único que puede derribar murallas. El único que puede derribar gigantes, Señor. Es tu presencia, Dios. Es tu presencia, Señor, que está aquí con nosotros. Gracias, mi Dios. Maravilloso eres, Señor. Sigue obrando, Dios. Sigue obrando. Que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, Señor. Porque te necesitamos, Señor. Y que tan solo sea un vaso en tus manos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Quiero pedirle si me puede acompañar en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 6. Versículo 20. Libro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Cuando usted lo tenga, indíquelo con un fuerte amén. Leemos su palabra. Bueno, si usted ve a alguien que todavía no llegue, ayúdele. Si usted ve que alguien no tiene Biblia, compártale. Gloria a Dios. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Josué capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Hasta ahí vamos a estudiar, hermano, leer. Gloria a Dios. Quisiera compartir un mensaje que lleva por título: ¿Cómo derribar tus murallas? ¿Cómo derribar mis murallas? Porque en la vida que nosotros enfrentamos cada día, o en nuestra vida, encontramos murallas que son fáciles de derribar. Con un empujón caen. Pero hay otras que son difíciles, son imposibles, humanamente son imposibles de poder derribar esas murallas. Y cuando me refiero a las murallas, estoy refiriéndome al día de hoy a los obstáculos, a los problemas, a las situaciones, a los problemas y a las enfermedades, o a situaciones que nosotros enfrentamos que son imposibles humanamente. Puede ser en el hogar, puede ser en la familia. Son situaciones que nosotros enfrentamos, pero que humanamente son difíciles o imposibles de enfrentar y mucho menos de derribar. La palabra que nosotros acabamos de leer es una historia bien conocida. Las murallas de Jericó.
cómo derribaron el ejército de Israel o el pueblo de Israel, cómo derribó estas murallas. Es interesante cuando nosotros vemos cómo Dios llevó a este pueblo de la esclavitud ahora a un momento de victoria, a un momento de gloria, a un momento donde ellos podían declarar victoria y donde las murallas se derribaron. Y el pueblo, dice en los versículos que acabamos de leer, entraron directo a matar todo lo que había en la ciudad, desde animales, ovejas, bueyes, adultos, jóvenes, todo lo que Dios le había dicho que tenían que derribarlo. Pero hace unos años atrás, este mismo pueblo estaba esclavizado. Este mismo pueblo clamaba por libertad. Y este mismo pueblo fue rescatado con la mano poderosa de Dios. Ahora están viendo lo que Dios les había dicho, que iban a ir a conquistar una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Y al escuchar esta historia, algo que era imposible de suceder, de que este pueblo que un día era esclavo, ahora estaba derribando murallas, estaba destruyendo ejércitos, e iba a entrar a comenzar a destruir y conquistar enemigos y destruir y matar gigantes. Esa historia que nosotros conocemos es maravillosa, hermano, y nosotros queremos eso. Ver la historia que Dios está viendo o hizo con el pueblo de Israel y que ahora lo hace con nosotros. Y es maravilloso cuando nosotros vemos en nuestras vidas derribar murallas. ¿A quién no le gusta cuando nosotros podemos decir: he obtenido la victoria en lo que yo estaba clamando? He visto la mano de Dios en el milagro que estaba esperando de Dios. He visto el poder de Dios obrar y cambiar un corazón. He visto la mano de Dios sacarme de la esclavitud y llevarme ahora a una tierra prometida, a una tierra donde estoy en la presencia de Dios y donde dice en su palabra que Él me lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso porque eso solamente lo hace Cristo Jesús. Usted está aquí porque Cristo Jesús lo trajo. Sea que conozca a Dios o no lo conozca, Él lo trajo con un propósito, para darle vida, y si tiene vida, para fortalecerle, para obrar en sus situaciones o en sus gigantes o en sus murallas. Es maravilloso, hermano. Pero también el camino de esa victoria que nosotros obtenemos, hay una guía, hay una dirección, hay algo que Dios establece para que estas victorias lleguen. Nosotros al ver estas murallas derribadas podemos ver lo maravilloso que es. Podemos ver que quisiéramos ir y ver cada muralla que nosotros tenemos enfrente derribada. Que cuando nosotros le clamamos a Dios: Dios, ayúdame en mi problema. Es duro, estoy pasando por una situación difícil y quisiéramos que cuando nosotros oráramos sucediera ya. O alguien no quiere la solución ya. Así la quisiéramos, pero Dios tiene un proceso, Dios tiene un plan y tiene un camino. Tiene unas ordenanzas, tiene una enseñanza para poder llegar y derribar esas murallas, porque en el transcurso de esas murallas quiere Dios que nosotros aprendamos algo. Cada uno de nosotros, en el proceso que pasamos, Dios quiere enseñarnos algo. Quiere enseñarnos algo a nuestra vida, como lo vamos a ver en el pueblo de Israel. Quería enseñarles que no fueron ellos que salieron de la esclavitud. Quería enseñarles que la tierra prometida no era que ellos la iban a tomar, era para que no se les olvidara que fue Dios quien estaba haciendo todo esto. Pero se nos olvida, como el pueblo de Israel. Por eso Dios dio unas instrucciones específicas. Si nosotros hablamos para la iglesia de hoy en día, tenemos instrucciones específicas en la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar de las bienaventuranzas. Instrucciones específicas para nosotros: cómo orar, cómo ayunar,
¿Cómo responderle al odio? ¿Cómo hablar acerca del amor? Ahí nos da unas especificaciones para que nosotros, cuando enfrentemos las murallas, caigan solas, se derriben solas. Pues Dios le dio a Josué unas especificaciones claras para que las siguieran. Porque si Josué no hubiera seguido las instrucciones, o el pueblo de Israel no hubiera seguido las instrucciones, esas murallas ahí estuvieran todavía. Ellos estuvieran esclavizados allá. Pero Dios le dio unas instrucciones, y esas instrucciones las encontramos en el libro de Éxodo, varios mandamientos, pero hay unas claras para Josué. En el capítulo 1, versículo 8 del libro de Josué, nos dice su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es lo primero que le enseña, el libro que Dios le había dado a Moisés. Nunca se apartará este libro de la ley. Hay un lema que nosotros tenemos este año, y es: ya si se nos olvida eso ya, hermano. Escudriñar la escritura, porque en ella está la vida. Ahí está la victoria que Dios le estaba diciendo a Josué. Ahí está la victoria para derribar gigantes, derribar murallas, derribar todo lo que haya al frente, para que no nos derribe. Por eso dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios le dijo: mira, estos mandamientos no se van a apartar de ti. Y le da estas instrucciones en este versículo 8: sino que de día y de noche meditarás en ella. De día y de noche vas a meditar en la palabra. Cuando nosotros meditamos en la escritura, cuando nosotros meditamos, no pasamos de corrido, de obligación, de compromiso. Cuando usted y yo nos deleitamos, cuando usted y yo escudriñamos la palabra de Dios, hermano, comienza a suceder algo en nuestra vida. Porque no solamente la escuchamos y la leemos y la pasamos por alto, sino que cuando la escudriñamos, la meditamos, entonces hacemos lo que Dios le dijo a Josué: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. No solamente va a estar en tu boca, no solamente la vas a meditar, sino para que la lleves a cabo. Cúmplela, hazla. Y uno de los problemas que nosotros tenemos, hermanos, es que todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos que Dios nos cuide, nos guarde, nos proteja. Que cada vez que nosotros enfrentamos una situación, un ejército, unas murallas insuperables, queremos que cuando le clamemos a Dios, las murallas caigan así, sean destruidas en un momento. Pero se nos olvida lo que Dios nos está diciendo. Guarda esta palabra, llévala a cabo, hazla, porque queremos todas las bendiciones de Dios. Hermano, todos queremos la bendición de Dios, pero llevarla a cabo es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso le dice: guárdala, medita en ella, hazla. Y dice la última frase de este versículo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa era parte de la bendición que Josué iba a recibir y el pueblo de Dios iba a recibir si ellos seguían estas instrucciones. Si hablamos de nosotros, esta misma palabra viene en Romanos 8:28, que nos sabemos de memoria. Que nos sabemos de memoria. No creo que no nos sabemos de memoria. Que nos sabemos de memoria. Hasta que lo digan, hermano. Y sabemos. Esto es. Cada uno de nosotros tiene un propósito y hemos sido llamados. Y todo
lo que está pasando en nuestras vidas tiene un propósito. El pueblo de Israel, toda la Biblia, aún en medio del desierto, tenía un propósito. Para que cuando lleguen a una tierra que fluye leche y miel, y tierras, casas que no construyeron, viñas que no sembraron, no vayan a decir: esto nosotros lo hicimos. Tenía un propósito. Mire, está comprobado que el cristiano, que nosotros no crecemos cuando no hay murallas, cuando no hay gigantes. Cuando es una muralla así, hasta la brincamos y decimos: no es nada. Pero cuando es algo que no podemos pasar, o Dios nos ayuda, o Dios nos ayuda, o Dios nos ayuda, porque nadie nos va a ayudar. Nadie nos puede ayudar cuando nosotros enfrentamos ese tipo de situaciones. Por eso tiene una enseñanza en nuestra vida. Pero si nosotros escuchamos sus instrucciones, Dios en su palabra nos habla constantemente. Decía nuestro hermano Moisés en la escuela dominical: Dios nos está hablando constantemente. Y dice su palabra que hasta por las piedras Dios hablaría. Porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta cuánto nos ama, cuánto toma cuidado de nosotros, y que en medio de esas murallas no son imposibles para Dios, porque lo que es imposible para nosotros es ahí donde Dios quiere actuar, en lo imposible para nosotros. Por eso, hermanos, antes que vieran los muros derribados, tenían que examinarse y ponerse a cuentas. Antes que vieran los muros derribados, este pueblo tenía que examinar su vida y ponerse a cuentas. Por eso Dios lo llevó con este proceso, y muchos quedaron en el desierto. Pero esta generación que salió, ahora Dios le dice que tiene que examinarse y ponerse a cuentas. Josué capítulo 3 versículo 5 dice su palabra: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hoy en día nosotros no nos santificamos como el pueblo de Israel, porque pasaríamos días o horas santificándonos para que si nuestra ropa estaba impura, teníamos que tirarla o quemarla, depende de la condición de pecado. Pero gracias a Cristo Jesús, hoy nosotros nos podemos purificar delante del Señor. Y si hemos pecado, abogado tenemos a Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Ellos antes tenían que llevar un sacrificio, matarlo, derramar la sangre, fuera una paloma, fuera un cordero, fuera un buey, fuera lo que fuera. Tenían que santificarse, santificar el pueblo, llevar un rito. Si eran impuros por tal condición, algunos duraban hasta semanas, otros meses, depende el pecado o la condición de la persona. Hoy, hermano, usted no necesita una semana, un mes o un día. Usted lo único que necesita es venir al que lo santifica. Muchas veces nosotros no podemos derribar los muros personales, ni con nosotros mismos podremos, por no santificarnos en Dios. Muchas veces no podemos derribar los gigantes que se levantan, porque no nos santificamos. Y es por eso que antes de que estas murallas cayeran, Dios envió a Josué y le dijo: santifica a este pueblo, que se santifique. Y es por eso que nosotros nos examinamos cómo estamos. Usted viene a la casa de Dios no solamente a levantar las manos y alabar a Dios, sino a que Dios haga algo en nuestras vidas, que cambie nuestro corazón, que seamos mejor cada día. Yo no quiero ser igual, yo quiero ser cada día mejor para Dios. Ahora no está en mí, está en Cristo Jesús. Está en Él que puede limpiarnos, que puede santificarnos, que puede perfeccionar cada día su obra en usted y en mí.
que si usted se está durmiendo, no físicamente, hermano Pablo, espiritualmente, despiértame, Señor, despiértame. Y si se está durmiendo, diga, el que está a un lado, despiértelo, hermano. Hermano, porque Dios es el que siempre va al frente. Él es nuestro capitán en alta mar cuando las olas son insoportables, cuando las murallas son imposibles, cuando los gigantes son imposibles de vencer, cuando el ejército es 5 o 6 veces mayor que ellos. Ellos sabían que solamente Dios podía darles la victoria. En Josué capítulo 3 versículo 6 nos dice: Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: toma el arca del pacto y pasa delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y ahora, hermanos, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Era donde la presencia de Dios obraba. El arca del pacto era como la presencia de Dios en la tierra. Por eso cuando los sacerdotes tomaron el arca, comenzaron a caminar en el Jordán y empezaron a meter sus pies al río, hermanos. Ese río, cuando el arca iba adentrándose a ese río se abrió en dos, porque la presencia de Dios iba al frente. Cuando el pueblo de Israel iba entrando a esta ciudad, los versículos que acabamos de leer, dice la palabra que ellos solamente sonaron las trompetas. Nadie dijo: tráigase un pico, tráigase una bomba o algo para meterles. Nada, hermano. Esas murallas se volvieron polvo. ¿Por qué? Porque Dios iba al frente. Mire, muchas veces nosotros estamos afanados, preocupados, abatidos por tantas situaciones que enfrentamos, como si nosotros las fuéramos a cambiar. Y no cambiamos nada, dice la palabra. Ni podemos añadirnos ni quitar. Y lo que debemos de preocuparnos es que el poderoso de Israel vaya al frente peleando nuestra batalla. De eso tenemos que estar seguros. Porque cuando Él va al frente, la batalla está ganada. La batalla está segura. Muchas veces de las derrotas que nosotros llevamos es porque llevamos a Dios atrás. Y si nos acordamos de Dios, es cuando ya nos batieron, ya nos dieron duro. Y ahí es donde nos acordamos. No necesitamos eso. Necesitamos, hermanos, si algo debemos estar preocupados, de algo debemos estar atentos, es que Dios vaya al frente de la batalla. Hermanos, nuestras batallas son del Señor. Solo si creemos y dejamos que Él vaya al frente, esas murallas se van a derribar. Ese mar se va a abrir. Ese Jordán se va a abrir. Todo lo que nosotros enfrentamos cuando Dios pelea por nosotros, antes de que comience, ya ganamos. ¿Sabe cuándo perdemos? Cuando creemos que lo podemos hacer. Por eso Josué fue humillado con el pueblo de Israel ante un pueblo pequeño de Jai, porque dijo: no, son poquitos, enviemos unos cuantos a que se los coman ahorita. Y regresaron humillados. Asegurémonos, hermanos, de que Dios va al frente. Estamos pasando en estos tiempos, o vivimos tiempos de ansiedad. Y la ansiedad viene por las noticias, sean verdad o sean mentiras. Sean verdad, como lo que estamos viviendo, o sean mentiras, que algún invento venga a su vida, o mentiras que Satanás trae constantemente a su vida. Pero si de algo debemos preocuparnos, es que Dios está al control de nuestra vida.
Josué capítulo 5 versículo 13 dice su palabra: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose a su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Mire, este es un encuentro que Josué tiene con el Señor. Y cuando tiene este encuentro, no le dice: mira, yo voy a entrar, voy a derribar esas murallas, voy a destruir todo. No, no, le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Cuando nosotros nos demos cuenta a quién adoramos nosotros, cuando nosotros nos demos cuenta, el Dios santo, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, aquel que creó no solo la tierra, no solo los árboles, no solo nosotros, sino el universo, lo visible y lo invisible, lo que ni siquiera nuestros pensamientos tienen una idea. Cuando nos demos cuenta que Él es el que pelea por nosotros, que fue aquel que dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, cuando nos demos cuenta, hermanos, toda muralla, todo gigante se va a volver polvo. Cuando nos demos cuenta, más de lo que nosotros podemos imaginar es nuestro Dios. Josué sabía que Jericó sería destruida, porque sabía que el ángel de Jehová estaba con él, que Dios estaba con él. Usted sabe que su muralla va a ser derribada. Usted sabe que su problema va a ser conquistado. Usted sabe que es el obstáculo que hay en su vida, la angustia, la tribulación, el problema, usted sabe que va a ser destruida. Porque Josué supo, porque Dios estaba con él, porque Dios le dio esa palabra. Y hermano, esa palabra, esas promesas no solamente están en Josué, están en toda la Biblia. Cada una de esas palabras son para sus hijos, son para nosotros, para aquellos que una vez decidimos creerle a Dios. Y esas palabras son para usted y para mí. ¿Cuáles son las murallas que nosotros estamos enfrentando? ¿Cuál es el Jericó? ¿Qué es lo imposible para usted? El primer obstáculo era Jericó, después eran los gigantes, después seguían los ejércitos y después seguían más y más. Dios le dijo: tú no te preocupes por eso, tú preocúpate de mantener la palabra en tu boca, de meditar en ella, de ponerla en práctica en tu vida, y todo te saldrá bien. Todo lo que tú enfrentes te va a ayudar para tu bien. Si Dios en esos 40 años, Dios tiene el poder no solo para meterlo en un camino de 11 días. Dios podía hacer ese camino de 11 días en 1 minuto, 2 minutos, meterlos, porque tiene poder para llevar a donde Él quiere, hacer lo que Él quiere. Pero lo hizo 40 años por su corazón que no le creía, por su corazón duro. Lo hizo 40 años de desierto para que ellos pudieran ver que Dios los había sacado y no eran ellos. Y ninguno de esa generación, solo con la excepción de Josué y Caleb,
entraron a la tierra prometida. Esta nueva generación, Dios quería que entendieran que no es con su fuerza, sino con el poder de Dios. Que Dios no se ha olvidado de ellos, ni se olvidará, porque aún hay promesas para ellos, como para cada uno de nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Aunque nosotros seamos injustos y nos dé lo mismo su santidad, como Dios le decía a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque este lugar es santo. Y muchas veces menospreciemos lo que Dios nos da cada día. Porque mire, el regalo más grande que usted y yo tenemos se llama su palabra, su presencia. Y a veces no le damos la importancia. No nos interesa si orar o no orar, si leer o no leer, si pasar un tiempo con Él o no un tiempo. Y de ahí define todo nuestro futuro, todos nuestros gigantes y todas nuestras murallas. Por eso le dijo: meditarás en ella de mañana y de noche. Y si tú haces esto y lo llevas a cabo, todo te va a ir bien. Hermano, eso no ha cambiado, porque nuestro Dios no ha cambiado. Todo nos ayuda para bien. ¿Cómo derribar los gigantes de su vida? Muchas veces los queremos derribar a nuestra fuerza, pero hay una instrucción: cómo derribar esos gigantes. Y es dejar que Dios vaya al frente, que Dios pelee por nosotros. Deje de pelear, porque cuando nosotros peleamos, viene la aflicción, viene la depresión, viene la angustia, viene con ganas de correr, tantas cosas que nos da nuestra vida. Y lo único que Dios está pidiendo es: deja pelear mi batalla, que no es tuya. Inclina su rostro un momento, por favor. Al inicio decía que es maravilloso ver cómo las murallas se caen, cómo damos testimonio de muchos de los milagros que pasan en nuestras vidas, cómo damos testimonio de lo que Dios hace en mi hermano, en usted. Pero cada uno de esos testimonios tiene un fondo, un trasfondo, una historia. Maravilloso ver cómo Dios derribó las murallas de una ciudad como ninguna otra existía en ese tiempo. Imposible de derribar. Doble muralla, impenetrable. Y lo único que Dios le decía a Josué: santifíquense, límpiense, dejen todo lo que traen de Egipto. Y entonces cumplan mi palabra. Y lo que tú estás enfrentando, lo que es imposible y lo que te está causando tanta aflicción, tanto dolor, yo lo voy a hacer. ¿Cómo derribar murallas? Deja que Dios lo haga por ti. Es una palabra bien fácil. Deja que Dios lo haga por ti, pero cuán difícil es dejar que Dios tome control de nuestra vida. Dejar que sea Dios quien vaya. Creerle a Dios a pesar de que todo se ve lo contrario. Dios dijo que las iba a derribar y esas murallas estaban firmes. Pero llegó un momento que Dios dijo: murallas se van. Y esas murallas se desplomaron. Yo no sé cuáles son sus murallas, son los gigantes que usted está enfrentando.
los problemas, las angustias, las dificultades. Pero Dios es más grande que ellas. Es por eso que quiero hacer esta invitación. Si aún usted no ha conocido al Señor o se ha apartado de Él, se ha olvidado de Él, este es el momento que le permita a Dios obrar y pelear sus batallas, que es nuestro Dios poderoso, quien está aquí, que desea hacerlo. Y si es usted, yo le invito al altar. Pero también quiero hacer una invitación a usted, hermano. A usted que está enfrentando esas batallas, usted que está enfrentando esas murallas, que cada vez que va, no cae. Es momento de dejar que Dios se encargue de ellas. Es momento de dejar que en medio de la mar Él tome el control del timón. A pesar de que la tormenta sea muy grande y no lo entienda, Él tiene el control. Él tiene el poder para derribar murallas, para abrir camino donde no hay, en medio de la mar o en medio del río Jordán o en medio de murallas. Ahí abrió camino el Señor. Y es por eso que en esta tarde yo le invito delante del altar y le diga al Señor: Señor, toma mis murallas, toma mis batallas. Yo sé que tú peleas por mí. Yo sé que tú eres el Dios poderoso. Josué lo hizo. Josué sabía que la batalla estaba ganada, porque el que estaba con él era el Señor. Sabía y creía que esas murallas se iban a caer. Por eso es tiempo de creerle a Dios, saber que esas murallas se van a caer. Y si es usted, hermano, yo le invito al altar. El altar está abierto.